Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, una iniciativa de Fundesa y CACIF, para lo cual nos acompaña Salvador Páez, quien es el promotor de la iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. El ENADE es un evento muy importante para Guatemala, es el evento más grande de Centroamérica y del Caribe, donde más de 2.500 empresarios participan, donde vienen destacados estadistas a nivel internacional, pero donde también usted ha tenido una participación muy importante con distintos temas. ¿Qué es la iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala y cómo surge? Bueno, Guatemaltecos Mejoremos Guatemala es una plataforma abierta e incluyente que es inicialmente promovida e impulsada por Fundesa y por CACIF, que lo que busca esencialmente es la reducción de la pobreza en nuestro país, y lo hace a través de análisis técnico, propuestas de políticas públicas, proyectos específicos que inciden en variables clave de reducción de la pobreza, como lo son el tema de la generación de empleo, los temas de solidaridad, tales como el hambre, la educación, los temas de seguridad y el fortalecimiento institucional de Guatemala. Guatemalteco, más que una nacionalidad, es una cualidad. Nos caracteriza la fuerza, los luchadores, los topados. Somos considerados seres humanos únicos que levantamos la mirada frente a cualquier adversidad. Y aunque al día de hoy la pobreza y la violencia nos han hecho esconder nuestra sonrisa, no nos damos por vencidos, porque así somos. Por ello, en el año 2011, Guatemaltecos Mejoremos Guatemala planteó una ruta que nos puede llevar a un mejor país. Un camino que nos conducirá a encontrar de nuevo la sonrisa de nuestra gente. Una ruta ambiciosa que tiene como meta reducir la pobreza a menos de un 35% para el año 2021. Un objetivo optimista, pero aunque no lo crean, factible. El modelo de desarrollo de Guatemaltecos Mejoremos Guatemala se basa en la construcción de una Guatemala más próspera, más solidaria y más segura, por medio de un mayor nivel de crecimiento, sustentado en la creación de empleos formales. ¿Cuál es la importancia de la formalización del empleo en Guatemala? Nuestro país en este momento necesita más de 2 millones de empleos formales. Más de 200,000 jóvenes se integran a la vida productiva. Tenemos un reto de disminuir la pobreza, donde un 50% de pobreza y un 18% de pobreza extrema. Bueno, justamente el tema del ENADE de este año fue démosle chance a Guate, porque entendemos la importancia de la generación de empleo formal, la generación de empleo de calidad. Nosotros, inclusive a través de esta analogía, definimos la buena bicicleta como el trabajo formal y de calidad, un trabajo que tributa, un trabajo que tiene acceso a una vida digna en la edad de retiro, y un trabajo que genera productividad en todo sentido. Podemos decir que el empleo de calidad es nuestra bicicleta, el medio de transporte que nos hará progresar con una mayor velocidad. En esta carrera, lo importante para el equipo Guatemala no es quién llegue primero, sino cuán rápido todos cruzamos la meta y alcanzamos la prosperidad. ¿Y por qué necesitamos crear más bicicletas para alcanzar las metas del país? Y en particular, nuestras metas sociales. Año con año nuestra población crece, crece y crece, siendo los jóvenes el mayor segmento de la pirámide. Hoy representan el 70% de la población. 140,000 jóvenes ingresan a la fuerza laboral, de los cuales solamente 20,000 consiguen un empleo formal o un autoempleo digno. 115,000 se incorporan a la informalidad y los restantes 5,000 permanecen sin empleo. Si el empleo es nuestro medio de transporte, significa que solamente 20,000 personas consiguen una bicicleta en las condiciones necesarias para avanzar con velocidad hacia la meta. 115,000 manejan bicicletas dañadas y 5,000 todavía caminan, retrasando a todo el grupo.
Nuestra apuesta es por bicicletas que funcionan, es decir, empleos formales y de calidad. Nuestro país tiene grandes fortalezas, grandes oportunidades, pero también tenemos grandes retos, grandes desafíos. La desnutrición. 1 de cada 2 niños está desnutrido en nuestro país. ¿Qué país competitivo esperamos nosotros para el 2021, cuando cumplamos nuestros 200 años? O para el año 2025 o 2050. Y el tema de la educación es fundamental para tener una sociedad altamente competitiva. ¿Qué debemos hacer a través de Guatemaltecos Mejoremos Guatemala para contribuir a mejorar en esos 2 elementos? Bueno, son 2 temas que ciertamente nos preocupan enormemente porque son variables vinculantes en la limitación de nuestro crecimiento como país. En el tema de desnutrición crónica, pues obviamente entendemos que ese alto porcentaje, casi el 50% de los niños de nuestro país padecen o están en situaciones de desnutrición crónica, y eso afecta el crecimiento de su cerebro y afecta la posibilidad de seguir aprendiendo en el sistema educativo hacia adelante. Casi la mitad de las personas que tendrán la posibilidad de tomar una bicicleta poseen una desventaja desde su niñez, ya que el 49% de los niños menores de 5 años en Guatemala padecen de desnutrición crónica. Esto impide que en su etapa adulta tengan la suficiente energía para impulsar la bicicleta y se les dificulte aprender a conducirla. Esto se debe a que los niños con mejor nutrición generalmente alcanzan entre el 20 y 40% de mayor escolaridad que los niños que padecieron desnutrición en sus primeros 3 años de vida. Y en el sistema educativo, pues obviamente tenemos también importantes retos, tales como primero el número de días de clase, temas como la calidad de los maestros y que realmente los maestros tengan los conocimientos básicos que puedan compartir con los alumnos y que realmente suceda un aprendizaje real en el aula de clases. Así que la plataforma Guatemaltecos Mejoremos Guatemala básicamente en esos 2 temas propone por un lado la Alianza por la Nutrición, y en materia educativa lo que estamos proponiendo es un esquema de medición, le hemos llamado Juntos por la Educación, donde básicamente estamos buscando medir esas 3 variables clave, pero municipio por municipio, escuela por escuela, básicamente que se cumplan los días de clase, que los maestros pasen las pruebas estandarizadas y posteriormente también que los niños los evaluemos a través de pruebas estandarizadas. Otro gran factor que incide en el desempeño de nuestros ciclistas es el tema de educación. Aquí debemos enfocarnos en los entrenadores de las personas que conducirán las bicicletas, los maestros, ya que estos enseñan los conocimientos básicos para saber conducir. La calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Michael Barber. Solo 40% de los docentes ganan con una nota superior a 60 las pruebas de matemática y de lectura. No debe sorprendernos entonces que solo 7% de los jóvenes aprueben matemática y 24% aprueben lectura. En lo referente a la educación, si no se da un proceso efectivo de formación en la etapa de niñez y adolescencia, se reducen las opciones de optar por un empleo o ingresos dignos. Una buena educación y nutrición hará que lleguemos más rápido y en mejor forma a la meta. Qué interesante esa conjugación de los distintos actores para mejorar en el esquema de nutrición y por supuesto en una educación de calidad. Pero también muy importante lo que decía, llevar estos indicadores a nivel de municipio. Es lo que tenemos que hacer con los objetivos del milenio, así como los medimos por país, debemos medirlos por región, por departamento, por municipio y por cada una de las 33,000 comunidades de nuestro país. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Salvador, las alianzas público-privadas son muy importantes para el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo enfocan la parte de trabajar en equipo para mejorar nuestra Guatemala?
Coincido con esa apreciación. Yo creo que las alianzas público-privadas son un mecanismo muy efectivo para poder lograr ese cambio que tanto se necesita en Guatemala. Podría citar algunos ejemplos en los cuales estamos trabajando a través de esta plataforma de Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, tales como Alertos, un programa que se arrancó aquí en la Zona Viva y que ha logrado reducir los índices de homicidio en 55% en lo que va del año. El año pasado, perdón. También iniciativas como, por ejemplo, se desarrolló una doctrina para la Policía Nacional Civil en conjunto con el CIEN, y hoy la policía pues tiene esa doctrina y fue un apoyo y un aporte que se le está dando al Estado y a esa institución tan importante para la seguridad. Aprovechando los esquemas de colaboración entre el sector público y el sector privado. En la ruta que recorremos también debemos mejorar en materia de seguridad, tanto la seguridad real, así como la percepción de inseguridad, siendo el mayor enfoque la prevención. Debemos invertir más en la seguridad del país, dotando de más recursos al Ministerio de Gobernación, a la vez que capacitamos mejor a los nuevos policías. Este es un tema que afecta de forma grave a los ciclistas, ya que con el aumento de la inseguridad y sus costos asociados, como consecuencia hay menos empleos de calidad. La seguridad y la generación de empleos en todo el país quitará los obstáculos y baches en el camino de la prosperidad y nos hará viajar sin perder el tiempo. Importante los elementos que mencionas para poder ejecutar. Pero ¿cuáles son los principales retos que tenemos para poder implementar este magno proyecto de país? Para mí lo vería más como una gran oportunidad. Yo creo que la gran oportunidad es la voluntad ciudadana. Si los guatemaltecos estamos comprometidos con la mejora de nuestro país, si los guatemaltecos nos involucramos con plataformas abiertas, incluyentes, como lo es Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, yo creo que tenemos esa gran oportunidad de marcar el cambio. Esta es una carrera en la que participamos como equipo Guatemala. Todos tenemos tareas por hacer, tanto los que ya estamos pedaleando como los que estamos a punto de entrar a la carrera. Y la única forma de avanzar es en conjunto, para que nadie se quede atrás. Si construimos bicicletas y tenemos malas carreteras, no funcionará. Si tenemos buenas carreteras y malas bicicletas, no llegaremos a tiempo. Si tenemos buenas carreteras, buenas bicicletas, pero malos ciclistas, no servirá de nada. Tenemos un chanzal por hacer. ¿Qué tareas concretas propone Guatemaltecos Mejoremos Guatemala para alcanzar ese país próspero, desarrollado, educativo, sano y que alcancemos el desarrollo económico, social y humano que todos anhelamos con vehemencia? Bueno, este ENADE básicamente tuvimos una innovación y es presentar una propuesta de lo que podrían ser las tareas para cada uno de los principales actores en nuestro país. Les traje el día de hoy pues copia de la hoja de tareas. Las tareas son para la presidencia y los ministros, para el Congreso de la República, lo que tenemos que hacer como sector privado, lo que podría apoyar la sociedad civil y lo que le compete a los medios de comunicación también. Así que yo creo que si podemos consensuar una pequeña lista de tareas y nos comprometemos todos a ejecutarla, yo creo que podríamos lograr cambios rápidamente. Hoy queremos rendir cuentas y darles a conocer las iniciativas en las que hemos trabajado durante los últimos 12 meses. ATAL, Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo. Guatemala Visible y Congreso Visible. Ciudades Seguras, Alertos. CPC, Consejo Privado de Competitividad. Alianza por la Nutrición.
Apoyo al organismo ejecutivo. Tejedores AGCHEM. Acuerdo de Estado. Estas iniciativas no han trabajado de manera aislada, sino han sido seleccionadas para incidir en las políticas públicas y contribuir a la construcción de una Guatemala más próspera, más solidaria y más segura. Enfatizamos que este trabajo no lo podemos realizar solos, sino que es necesaria la participación cada vez más de guatemaltecos que se sientan comprometidos con la construcción de una Guatemala llena de oportunidades para todos. Es por ello que de nuevo hacemos el llamado a todos los ciudadanos que comparten con nosotros la visión de un mejor país. No podemos esperar más. Es tiempo de que todos nos pongamos a trabajar. Por supuesto, nosotros estamos comprometidos desde hace varios años como un medio de comunicación totalmente independiente y en pro del desarrollo de Guatemala. En inversión y desarrollo asumimos ese compromiso y parte de ello es que estamos divulgando estos aportes de Guatemaltecos Mejoremos Guatemala. Salvador, el tema de la transparencia es bien importante. Nuestra gente necesita un apoyo del Estado, un Estado que vele por salud, seguridad, educación, todos los elementos, pero también un Estado que maneje los recursos en forma proba. Tenemos un presupuesto que crece todos los años, pero también hay una corrupción que está creciendo desmedidamente. ¿Qué vamos a hacer para que estos recursos se manejen con transparencia, para que los impuestos que nosotros pagamos lleguen a las áreas donde realmente se necesita la presencia del Estado? Absolutamente de acuerdo, me parece que la transparencia es fundamental y por eso es que nosotros lo que sugerimos como parte de un acuerdo de Estado era no solo echarle más agua a la cubeta, como dicen, sino también tapar los hoyos. Y por eso es que celebramos que se haya aprobado una reforma fiscal el 16 de febrero, pero aún hacen falta esos elementos de transparencia. Si bien es cierto, no es una excusa válida para no pagar impuestos, muchos ciudadanos y muchas personas se agarran de ese tema de la falta de transparencia para no cumplir con su obligación de pagar impuestos. Así que yo considero que si se aprueban las leyes, si las cortes empiezan realmente a hacer su trabajo de procesar a aquellos individuos que no son probos y transparentes, aquellos individuos que infringen lo que ya hoy se aprobó, la ley de enriquecimiento ilícito, yo creo que podemos ir logrando esas mejoras en transparencia que a la vez van a redituar en mayores ingresos fiscales. Totalmente de acuerdo, Salvador. Todos los guatemaltecos que amamos a este país debemos de pagar nuestros impuestos, pero también hacemos un llamado a todas las entidades del Estado para que esos recursos los manejen con total transparencia, con rendición de cuentas, porque son recursos que el Estado necesita. Pero también necesitamos que esa reforma fiscal del año anterior sea corregida con una serie de irregularidades que están afectando en este momento a la micro, pequeña y mediana empresa. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Salvador, la inseguridad representa un alto costo del 8% del PIB de nuestro país. ¿Qué debemos hacer para que esto no afecte el desarrollo económico, el desarrollo social y ante todo el desarrollo humano de cada guatemalteco para que puedan interactuar y desarrollar integralmente Guatemala?
Absolutamente de acuerdo. La seguridad es hoy una limitante a la atracción de la inversión, sea local o extranjera, y por eso es que debemos de trabajar todos juntos por apoyar esas iniciativas de gobierno en materia de seguridad. Ciertamente, pues la seguridad al final de cuentas es un tema que tiene que estar en manos del Estado, y el Estado es quien tiene, digamos, el monopolio en el uso de la violencia. Así que apoyar y generar esas ideas y esas propuestas de política pública que puedan incidir en materia de seguridad. Ya mencionaba, por ejemplo, el caso de Alertos, que logró 55% de reducción de violencia en la zona viva. Pues cómo podemos replicar programas exitosos como ese a nivel nacional. El tema del fortalecimiento de la policía, el tema de los penitenciarios, en fin, hay una serie de iniciativas que se tienen que trabajar para lograr incidir en materia de seguridad ciudadana. Y esa seguridad ciudadana se debe constituir en una mayor gobernabilidad, en una mayor paz y armonía social para que se den las inversiones. Pero hemos visto también que el tema de la conflictividad social, de la polarización y de los enfrentamientos no nos está llevando a nada. Eso nos frena las inversiones, nos frena la creación de empleos, y lamentablemente a la gente que más le perjudica es a la de escasos recursos, a la que algunas veces la manipulan, la desinforman. ¿Qué deberíamos hacer como país, como sociedad, para tener un manejo adecuado de esa conflictividad social, de tener la voluntad, la sensibilidad y también la madurez de sentarnos y dialogar para que se den los proyectos de inversión en el sector energético, sector minero, sector petrolero, la infraestructura, los distintos cultivos de los cuales Guatemala es altamente competitivo? Bueno, me parece que hay que trabajar en dos líneas. Primero, reconocer que cuando pues el pasto está seco, cualquiera pasa tirando un fósforo y se incendia todo el pasto. Entonces, lo primero que me parece que debemos de trabajar es por reconocer que Guatemala tiene grandes necesidades, y todos los guatemaltecos tenemos que trabajar por reducir la pobreza y en el interés de aquellos que hoy son más necesitados. Segundo, es privilegiar el diálogo. Me parece que de alguna manera Guatemala ha ido perdiendo esa capacidad, o los guatemaltecos hemos ido perdiendo esa capacidad de hablarnos, de dialogarnos, de entendernos entre nosotros, en lugar de recurrir al conflicto. Y un ejemplo de diálogo que me parece que está siendo efectivo es el Consejo Económico Social, donde se reúnen tanto empresarios, cooperativistas, sindicalistas, para abordar y discutir los grandes temas y grandes problemas nacionales. Entes o esfuerzos como ese, donde podamos lograr un diálogo efectivo, un diálogo que realmente tenga la obtención de soluciones como su objetivo máximo, y que esas soluciones a las que se lleguen, pues nos comprometamos todos a que sean soluciones vinculantes, es parte de lo que creo tenemos que hacer. Orgullosamente en Guatemala se han creado productos innovadores como la incaparina, la bienestarina, que ayudan a la parte de la desnutrición crónica, como decíamos, de cada 2 niños, uno está desnutrido, y también las madres en gestación. Pero ¿qué debemos hacer para que se haga un impacto real en las áreas rurales donde más se necesita este tipo de programas? Bueno, me parece que hay varias cosas que se pueden hacer para incidir en la desnutrición crónica en Guatemala. Por eso es que lo primero que hemos promovido es la Alianza por la Nutrición, donde estamos coordinando a los distintos actores que trabajan este importante tema, donde estamos estudiando esas intervenciones tipo, donde estamos ensayando esas intervenciones tipo en el interior del país, para identificar los temas y las acciones más incidentes y más efectivas para reducir la desnutrición crónica, y que después podamos replicar esas iniciativas a nivel nacional. Me parece también importante, ahí también hay una oportunidad de hacer alianzas público-privadas, y por qué no aprovechar y que ojalá el sector privado pusiera a disposición pues esa infraestructura logística que tiene para llegar a las esquinas más lejanas de nuestro país, con esos productos, con esas soluciones que reducen la desnutrición crónica. ¿Qué llamado hace Guatemaltecos Mejoremos Guatemala al sector político? Porque es ahí donde hay un poder político para las políticas públicas. A los gobernantes, al presidente, al Congreso de la República, al sistema de justicia, pero también a las autoridades locales,
a los gobernadores que tienen a su cargo un departamento, a los diputados distritales que fueron electos para dar el desarrollo, a los alcaldes auxiliares, a los COCODES, a esas 33,000 comunidades que, ejerciendo un liderazgo positivo, a esos 334 alcaldes, a los 22 gobernadores y a los 120 diputados distritales que, trabajando como funcionarios públicos, como clase política, en esta estrategia de guatemaltecos Mejoremos Guatemala, ellos, así como están planteando ustedes en Fundesa y CACIF una visión de nación, que eso se traduzca en una visión de departamento, en una visión de municipio y también en una visión de comunidad. Pues el llamado que yo haría es nuevamente alejarnos del conflicto, a dialogarnos entre nosotros. Me parece que pues ciertamente es legítimo el que existan distintas ideologías, de que existan distintos partidos políticos, distintos representantes, pero al final para lograr lo que tenemos que lograr como país, tenemos que lograr esos grandes consensos, y para eso el diálogo es la única ruta. Y para concluir, ¿cuál es tu mensaje final para Guatemala, pero también para todo el continente americano? Queremos hablar una buena noticia: inversión y desarrollo ya se transmite ahora desde Alaska hasta Brasil, particularmente desde Estados Unidos y el Caribe. Estamos ya en una nueva era, en el Humbactún de la Hop Era. ¿Cuál es ese mensaje final para que alcancemos el desarrollo que todos anhelamos? Bueno, primero sería expresar que Guatemala tiene un plan. Guatemala realmente está saliendo adelante porque estamos trabajando juntos todos los guatemaltecos para construir ese plan de nación de largo plazo. Me parece que para los guatemaltecos el mensaje sería que Guatemala es nuestro hogar, y para mejorar ese hogar donde todos vivimos tenemos que trabajar juntos, tenemos que también cambiar nuestros hábitos cotidianos, privilegiar el diálogo, no pagar mordidas, pagar nuestros impuestos, en fin, esos hábitos cotidianos que al final redundan en el país que estamos cosechando. Salvador, muchas gracias por haber compartido con nosotros, muchas gracias por ser ese impulsor de Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, y desde ya estamos haciendo una invitación porque estamos seguros que el ENADE 2013 será tan exitoso o mucho más que los anteriores. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de